hablábamos de lo que ha ocurrido en estos días en Estados Unidos. Eh, eh, la idea de que la migración, pues, no solamente se ha convertido en un tema técnico, en un tema político, sino en una discusión cultural. La idea de pertenencia que se ha ido desplazando, de cómo ser estadounidense ya no se concibe como ese conjunto de valores, de ideas compartidas, sino como una herencia, algo que viene de la sangre, del linaje. Pues la ciudadanía parece que ya no basta. De nuevo, la migración como prueba cultural. Ya no es nada más qué haces o qué aportas, sino quién eres, de dónde vienes. Y pertenecer, pues, como un favor que concede el poder, o se concede desde el poder. Ilia Calderón ha estado reportando en las calles de Minneapolis el fin de semana. Escaló nuevamente la violencia, el asesinato de un miembro importante de esa comunidad, un joven enfermero que se ocupaba de veteranos de guerra, a manos de agentes federales que lo desarman y después lo ejecutan en la vía pública, Ilia, y que ha encendido este debate sobre pertenencia. Ya no solamente es un debate sobre estatus migratorio, es un grupo con capacidades paramilitares desplegado en una comunidad como Minneapolis, sí gobernada por demócratas, sí tolerante a la migración irregular o indocumentada, con mucha diversidad, migrantes africanos, latinos, europeos, y esto que nuevamente parece aplicarse a cualquier lugar de Estados Unidos, casi a cualquier expresión en Estados Unidos. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, decir lo equivocado, puede tener consecuencias fatales. Enrique, te saludo con mucho gusto desde aquí, desde Minneapolis, y tienes tanta razón en lo que estás diciendo, y le agregaría que quizás ni siquiera el linaje importa en estos momentos, porque hemos visto también muchos casos, decenas de casos de nativos indígenas estadounidenses que han sido detenidos porque pues muchos se parecen físicamente o tienen características similares a muchas de nuestras comunidades indígenas de nuestros países. Entonces, ese también es otro punto. Pero lo decías bien, hay dolor, hay enojo en esta comunidad. Sobre todo, hay una gran solidaridad de parte de la comunidad, digamos, estadounidense nativa o los anglosajones. Ha habido una solidaridad increíble hacia los inmigrantes, y no hablo solamente de los inmigrantes hispanos, todos los inmigrantes que en ese momento sienten que su vida está en riesgo, sienten que la seguridad de ellos y de sus familias está en riesgo y que temen poner un pie afuera de su casa porque temen ser detenidos, aunque tengan sus documentos en regla, aunque estén pendientes de una solución a su caso migratorio, aunque estén cumpliendo con las citas de los jueces para poder avanzar en su situación migratoria. Sí. Hay muchísimo miedo y hay muchísimo enojo por lo que pasó el fin de semana y por lo que pasó hace 3 semanas con Renee Good Sí. también. Ilia, durante muchos años tuve el gusto de compartir coberturas periodísticas contigo en la frontera entre México y Estados Unidos. Y, y lo que vemos hoy, esta especie de militarización del trabajo migratorio, incluso policiaco, pues parece estarse extendiendo al resto del país. No son escenas nuevas para quienes hemos acudido a la frontera y hemos visto cómo se militarizó la frontera. De hecho, pues ICE, esta agencia federal que depende del Departamento de Seguridad Interna, viene de un país, surge de un país traumatizado por los terribles atentados del 11 de septiembre. Un país asustado, herido, asustado de la figura del otro, ¿no? Urgido de señales de control, de protección, de muros, de vigilancia, y en un contexto en que la migración dejó de verse como un fenómeno social o económico y empezó a tratarse como una amenaza. De ahí viene ICE. Y esa es la agencia y esos son los elementos que hoy están patrullando las calles al interior de los Estados Unidos. Muchos, hay que decirlos, para poder mantener la tasa de crecimiento que exigía el presupuesto y el poder que obtuvo
que obtuvo ICE y que obtuvo el Departamento de Seguridad Interna, pues tuvieron que relajar los criterios de contratación y en vez de ser esos agentes que Claro. conocimos de Border Patrol, John González y Brian Rodríguez de McAllen o de Eagle Pass, son veteranos de las guerras de Irak y de Afganistán. Así es, y en muchos casos son personas que han lidiado con o están lidiando con estrés postraumático, personas que muchas de ellas no están preparadas para una situación que puede ser potencialmente volátil en una calle donde hay una manifestación o que no puede manejar una reacción de una persona desarmada. Entonces, sí, está en tela de juicio el tipo de entrenamiento que se le está dando a los agentes de ICE. El presupuesto es millonario, muchísimo más dinero que que el presupuesto militar de cualquiera de nuestros países en América Latina. Las entrevistas son y los filtros de seguridad son mínimos y mucho más relajados, como tú lo mencionabas. Y esa es la gente que está afuera en las calles deteniendo a personas que en un 80% no tienen ni siquiera un récord criminal. Es decir, cuando tú hablas con una persona normalmente en la calle, pues nadie quiere que haya criminales afuera en las calles, y es verdad, nadie quiere criminales en las calles. Pero, pero ver que están deteniendo a tu vecino, que es una persona que lleva 30 años en este país, trabajando fuerte, pagando sus impuestos, tratando de regularizar su situación migratoria, pues duele. Y sobre todo duele la manera en que se están haciendo las cosas. Es decir, no es una persona que llega a tu puerta y te dice, perdón señor, usted tiene una orden de deportación, entonces no lo vamos a llevar. No, llegan 7 hombres o más, armados hasta los dientes, con chalecos antibalas, como si se estuvieran enfrentando a un real criminal, cuando lo que hay adentro es una mamá angustiada con un bebé, un señor con miedo porque no puede salir a trabajar, cuidando de sus hijos y cuidando de su familia y trabajando para su familia. Entonces, Y el que sí, cuestione sí eso le causa. meten un plomazo en la cabeza. Exactamente, entonces no tienes ni siquiera derecho a cuestionar, no, o sea, quieren quitarte tu derecho a agravar una situación cuando tienes absolutamente todo el derecho de sonar los silbatos, de decir y de advertir que hay un operativo. Eso no te lo pueden quitar, no te pueden callar la boca, no te pueden evitar filmar. Sí. Eh, una cosa es intervenir, pero otra cosa es ejercer también el derecho que tienes a la primera enmienda, que es manifestarte Sí, y claro. hablar y expresar lo que sientes, ¿no? Ilia, buenas tardes, te saluda Fernanda Caso. Mencionabas el derecho a la manifestación y justamente este fin de semana hemos estado viendo imágenes circular de enormes manifestaciones en la ciudad. Tú estás allá, ¿cómo se vive el ambiente en este momento? ¿Cómo se vive en las calles? ¿Es una situación de tensión? ¿Se ven los operativos de ICE, por ejemplo, en la calle? ¿La gente está con miedo o están más bien en protesta? ¿Cómo es la situación en este momento? Mira, la mayoría de las personas inmigrantes están en sus casas, encerrados, tienen miedo a salir. Esta mañana visité un vecindario cerca de Lake Street, que es muy conocido por ser un vecindario de afluencia hispana. Las calles están vacías, los negocios están vacíos, no hay clientes, no hay ni siquiera quien vaya a trabajar, porque les da miedo. Entonces, la mayoría de las personas que encontramos en las manifestaciones, que han sido pacíficas en su mayoría, con algunas excepciones ya al final de la noche o cerca de la medianoche. Pero la mayoría de las personas que encontramos son personas de aquí, son anglosajones defendiendo los derechos de sus vecinos, defendiendo los derechos de su comunidad y defendiendo el derecho que tienen todas estas personas a que se les siga un debido proceso, a que tengan un proceso legal y que no se los lleven o no los arranquen del seno de su familia como lo han hecho, como han visto que lo has hecho, que lo han hecho, y en el peor de los casos, pues que alguien termine eh, muerto, ¿no? Sí, y me parece que eso es lo central, ¿no? El ambiente en el que ya no es el estatus migratorio, ser documentado, indocumentado, estar en un proceso legal para regularizar una situación o ser ciudadano estadounidense nacido en Estados Unidos. La discusión es sobre identidad y pertenencia, casi sobre historia y qué versión de la historia es la que cuenta. ¿Quién es realmente el tipo correcto de estadounidense y quién es el tipo incorrecto de estadounidense? Y ahí es en Pero donde es sumamente delicado, ¿no, Ilia? exacto, o existe
el tipo correcto de estadounidense, o quieren imponer lo Claro. que sería un tipo correcto de lo que este grupo de personas piensa que debe ser un Sí, estadounidense. cuál es su Esa la punto de parte más vista, su exacta. ideología, cómo se ve, cómo suena, ¿no? ¿Qué podemos Cómo se controlar? viste. ¿Cómo podemos Sí, controlar? sí, sí. Eso es lo peligroso y me parece que es lo que se está litigando en las calles de Minneapolis. Ilia Calderón, presentadora del noticiero N+ Univisión allá en los Estados Unidos, te mandamos un fuerte abrazo y como siempre, gracias por estos minutos en tiempo real, querida Ilia. Abrazo para ustedes, Enrique y Fernanda.